Desde hace siglos, historiadores, teólogos y creyentes se han hecho la misma pregunta. ¿Qué ocurrió en la vida de Jesús entre los 12 y los 30 años? La Biblia guarda un profundo silencio sobre este periodo, y esa ausencia de información ha despertado las más variadas teorías. No se trata de un detalle menor. Hablamos de 18 años de silencio. 18 años que preceden al momento en que Jesús aparece en las orillas del Jordán para ser bautizado por Juan y dar inicio a su ministerio público. ¿Quién moldeó su carácter en ese tiempo? ¿Quiénes fueron los maestros que lo guiaron en silencio, lejos de la mirada de la historia oficial? Al pensar en este misterio, uno no puede evitar imaginar a un joven Jesús, caminando entre desiertos y aldeas, buscando sabiduría, conversando con hombres ancianos que cargaban secretos ancestrales. La idea de que existieron maestros secretos que lo formaron no solo resulta fascinante, sino que explica cómo, de pronto, a los 30 años, surgió con una sabiduría que estremecía multitudes y que incluso los grandes doctores de la ley no podían refutar. Y aquí comienza nuestro viaje. Si llegaste a este video, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no lo encontrarás en una homilía común ni en una clase tradicional. Estás a punto de entrar en un territorio de enigmas, documentos olvidados, teorías ocultas y reflexiones profundas que pueden cambiar tu forma de entender la historia. Se dice que la infancia de Jesús transcurrió en Nazaret, en la modesta casa de José y María. Allí aprendió el oficio de carpintero, convivió con sus hermanos y familiares y creció bajo las costumbres judías de su pueblo. Pero los evangelios canónicos guardan silencio desde aquella escena en la que, con apenas 12 años, impresionó a los sabios en el templo de Jerusalén hasta que reaparece casi 2 décadas después. Ese vacío es tan grande que los investigadores han intentado llenarlo con hipótesis. Algunos sostienen que permaneció en Galilea, viviendo una vida sencilla y de oración, pero otros creen que viajó más allá de las fronteras de Israel, entrando en contacto con culturas y sabidurías milenarias. Aquí surge una de las primeras teorías, la posibilidad de que Jesús hubiera tenido contacto con los esenios, aquella misteriosa comunidad que vivía en Qumrán, cerca del Mar Muerto. Los esenios eran conocidos por su vida austera, su dedicación a la pureza espiritual y sus escritos sagrados, los famosos rollos del Mar Muerto que fueron descubiertos en el siglo XX. ¿Pudo Jesús haber sido instruido por estos hombres? Muchos estudiosos encuentran paralelos entre las enseñanzas de los esenios y ciertos mensajes de Jesús: la insistencia en la pureza interior, la vida comunitaria, la esperanza en la llegada del reino. Otra teoría sugiere que Jesús viajó a Egipto. Recordemos que siendo apenas un niño, María y José lo llevaron allí huyendo de Herodes. ¿Acaso pudo haber regresado ya de joven, buscando las antiguas sabidurías egipcias? En Egipto, desde tiempos inmemoriales, existían escuelas de misterio, templos donde los sacerdotes custodiaban conocimientos de astronomía, medicina, espiritualidad y símbolos ocultos. La idea de un Jesús entrando en contacto con sacerdotes egipcios añade un matiz poderoso a su formación. Habría aprendido los secretos de los jeroglíficos, la simbología del Nilo, la importancia de la vida eterna. Algunos manuscritos apócrifos, que no forman parte de la Biblia oficial, sugieren que Jesús viajó aún más lejos, llegando incluso a la India y el Tíbet. Estos textos afirman que estudió con sabios orientales, aprendiendo sobre la compasión, la meditación y la unión con lo divino. Si bien estas fuentes son discutidas y no cuentan con validación oficial, es innegable que muchas enseñanzas de Jesús tienen resonancias universales, cercanas al lenguaje de la espiritualidad oriental. Más allá de si viajó o no, lo cierto es que Jesús tuvo que formarse con hombres sabios, con figuras misteriosas que lo instruyeron. Nadie aparece de repente con semejante profundidad espiritual sin haber pasado por maestros. Y aquí está la clave. La historia oficial guarda silencio, pero las huellas de esos encuentros permanecen en su mensaje.
Imagina por un instante a Jesús, joven sentado frente a un sabio anciano esenio, escuchando sobre los tiempos finales, o recibiendo enseñanzas de un sacerdote egipcio sobre la eternidad del alma, o meditando junto a maestros orientales sobre la unión con lo divino. Estas imágenes no solo alimentan la curiosidad, sino que nos ayudan a comprender que su mensaje tiene raíces profundas, raíces que conectan distintas tradiciones. Antes de cerrar este primer bloque, quiero recordarte algo importante. Si este tema te está sorprendiendo, dale un me gusta ahora mismo para apoyar este tipo de contenido y ayudar a que llegue a más personas. Y ya que estás aquí, suscríbete al canal para seguir explorando misterios ocultos que no aparecen en los libros comunes. Además, cuéntanos en los comentarios, ¿qué teoría crees más cercana a la verdad, la de los esenios, la de Egipto o la de Oriente? Si en el primer bloque exploramos las grandes teorías sobre dónde pudo haber estado Jesús en esos años ocultos, ahora vamos a adentrarnos en las figuras que, según diversas tradiciones y documentos, pudieron haber sido los maestros secretos que moldearon su carácter. La primera figura que resalta es la de los esenios. Esta comunidad, apartada del bullicio de Jerusalén, vivía dedicada a la pureza ritual, la oración constante y el estudio de la Torá. Ellos creían en la inminente llegada del Mesías y esperaban un reino de justicia. Muchos investigadores encuentran ecos de su pensamiento en los mensajes de Jesús. El énfasis en el bautismo, la insistencia en la vida comunitaria y la crítica a la corrupción de los sacerdotes del templo son puntos en común. No sería descabellado pensar que un joven Jesús pudo haber compartido jornadas de estudio con estos hombres, aprendiendo a interpretar las Escrituras de una manera distinta, más espiritual y menos ritualista. Un ejemplo interesante es el uso que Jesús hace de la expresión «los pobres de espíritu». Para los esenios, la humildad y la pureza eran virtudes supremas. En los rollos de Qumrán se encuentra un lenguaje muy similar, lo que lleva a algunos a sugerir que Jesús fue, al menos por un tiempo, discípulo de esa comunidad. Ahora, imaginemos por un momento a un muchacho de Nazaret, inquieto, con hambre de Dios, viajando al desierto para encontrarse con hombres que vivían esperando una nueva era. El desierto no solo era un lugar de soledad, sino también de revelación. Allí, los profetas escuchaban la voz de Dios. ¿Acaso no es lógico pensar que allí también Jesús se forjó en el silencio y la contemplación? Pero los esenios no son los únicos en esta historia. La tradición también nos habla de Egipto, un lugar que, desde la infancia de Jesús, estuvo marcado en su vida. Recordemos, María, José y el niño huyeron a Egipto para escapar de Herodes. La tierra de los faraones ya estaba ligada a su destino. No resulta extraño imaginar que ya de joven Jesús pudiera haber regresado para aprender de los templos y las escuelas de misterio. Los sacerdotes egipcios custodiaban conocimientos sobre el alma, la vida después de la muerte y la relación del hombre con el cosmos. En sus jeroglíficos, las almas eran pesadas en la balanza de Ma'at y se hablaba de un juicio final que resonaba con la idea del reino de los cielos. ¿Podría Jesús haber bebido de esas fuentes para dar forma a su mensaje de esperanza en la vida eterna? Y aquí surge un punto fascinante. Muchos símbolos que encontramos en el cristianismo primitivo ya tenían ecos en Egipto. El uso del agua como signo de purificación, la idea de un Dios que vence a la muerte, el pan y el vino como elementos sagrados, coincidencia o transmisión cultural. Si esta parte del relato te está resultando reveladora, no olvides suscribirte al canal, porque de esa forma podremos seguir trayendo investigaciones y reflexiones profundas que rara vez se cuentan en otros lugares. Más allá de Egipto, algunos relatos sugieren que Jesús viajó a Mesopotamia, donde aún se conservaban tradiciones babilónicas y persas. Allí habría aprendido sobre la lucha entre la luz y las tinieblas, conceptos que resuenan con fuerza en su enseñanza sobre ser la luz del mundo, o sobre cómo las tinieblas no prevalecerán. La influencia persa, con su dualismo entre el bien y el mal,
podría haber reforzado su visión del reino de Dios como una victoria definitiva de la luz sobre la oscuridad. Y no podemos olvidar la teoría de la India y el Tíbet. Aunque más polémica y discutida, esta idea ha despertado enorme interés. Algunos textos afirman que Jesús estudió con maestros orientales, aprendiendo sobre la compasión, la meditación y la unión con lo divino. Esto explicaría por qué muchas de sus enseñanzas suenan universales, como si traspasaran las fronteras de Israel y hablaran al corazón de toda la humanidad. Más allá de la veracidad histórica, hay algo innegable. El mensaje de Jesús tiene resonancias globales. Habla de amor, de perdón, de misericordia, de un Dios cercano y accesible. Y esto no surge de la nada. Alguien, en algún lugar, en algún momento de su juventud, tuvo que haber sembrado esas semillas en su corazón humano. Mientras reflexionas sobre esto, cuéntame en los comentarios, ¿qué teoría te resulta más sorprendente, la de Egipto, la de Mesopotamia o la de la India? Tu opinión es valiosa, porque abre un diálogo entre todos los que estamos aquí buscando la verdad. Antes de cerrar este segundo bloque, recuerda que apoyar este contenido es sencillo. Dale un me gusta al video, porque así nos ayudas a que llegue a más personas. Y si tienes a alguien en mente que ama estos misterios, comparte este video con esa persona, porque podría ser la chispa que despierte nuevas preguntas en su corazón. Hasta ahora hemos visto teorías sobre los lugares y culturas que pudieron influir en Jesús, pero en este bloque vamos a mirar más de cerca el perfil de esos maestros secretos, esas figuras misteriosas que probablemente dejaron huellas en su juventud. No se trata solo de pueblos o religiones, sino de personas concretas que, en silencio, pudieron moldear su visión del mundo. Los esenios, por ejemplo, no eran una comunidad uniforme. Entre ellos había ancianos sabios que dedicaban su vida al estudio de las Escrituras y a la espera del Mesías. Podemos imaginar a un joven Jesús sentado a la orilla del Mar Muerto, escuchando a uno de estos maestros hablar sobre la pureza interior y el fin de los tiempos. Para los esenios, la verdadera lucha no estaba en el exterior, sino dentro del corazón humano. Esa misma idea resuena en las palabras de Jesús cuando dice: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». ¿Podría esta enseñanza haber sido pulida en esos años de contacto con hombres que vivían apartados, esperando al Redentor? Otro maestro posible habría sido un sacerdote egipcio, custodio de los misterios del Nilo. En los templos de Egipto se hablaba de la vida después de la muerte, de la necesidad de preparar el alma para la eternidad. El ritual de pesar el corazón frente a la pluma de Maat tiene ecos de justicia divina que recuerdan a la enseñanza de Jesús sobre el juicio final. No es difícil imaginar a un sabio egipcio, ya anciano, compartiendo con Jesús la convicción de que la vida no termina en la tumba, sino que apenas comienza. Y aquí entramos en un terreno fascinante: los sabios orientales. La tradición apócrifa que habla de Jesús en la India lo presenta aprendiendo con brahmanes y monjes sobre la compasión universal. Allí habría conocido prácticas de meditación y silencio que luego se reflejarían en su costumbre de retirarse a orar en soledad. Su enseñanza del amor al prójimo sin distinción, incluso al enemigo, podría tener resonancias de esa universalidad espiritual. Si estas imágenes despiertan tu imaginación, aprovecha y suscríbete al canal ahora mismo, porque en los próximos episodios vamos a profundizar en más enigmas sobre la vida de Jesús que rara vez se cuentan en los púlpitos tradicionales. Pero no olvidemos algo importante: aunque hablemos de maestros humanos, no estamos negando la dimensión divina de Jesús. Más bien, estamos explorando cómo en su humanidad también aprendió de otros, como cualquier joven sediento de conocimiento. Su divinidad no le quitó la experiencia de crecer, de escuchar, de ser formado por voces sabias que lo rodeaban. Imagina por un instante a Jesús escuchando a un anciano persa hablar sobre la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Esa visión dual del mundo aparece reflejada cuando él mismo dice:
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas. La idea de que la luz siempre vence a la oscuridad no era exclusiva de Israel. Estaba presente en muchas culturas, y Jesús pudo haberla integrado y transformado en una verdad más universal. Ahora bien, ¿cómo llegaron estas tradiciones a él? Algunos sostienen que a través de viajes directos, otros creen que por comerciantes y peregrinos que pasaban por Galilea. Recordemos que Nazaret estaba cerca de rutas de intercambio, donde confluían griegos, romanos, fenicios y viajeros de Oriente. Incluso sin haber viajado demasiado, Jesús pudo haber escuchado historias y enseñanzas de boca de extranjeros que llegaban a su aldea. Y aquí surge un detalle apasionante. El mismo Jesús, años después, cuando comenzó a predicar, no hablaba como un campesino cualquiera. Sus parábolas, su manera de explicar la ley, su profundidad espiritual, lo distinguían inmediatamente. Los evangelios dicen que la gente se maravillaba porque hablaba con autoridad y no como los escribas. Esa autoridad no surge de la nada. Surge de alguien que no solo recibió revelaciones divinas, sino que también aprendió en el silencio de su juventud de quienes supieron transmitirle sabiduría. Quiero hacerte una pregunta para que participes en este viaje. ¿Crees que Jesús tuvo maestros humanos que lo inspiraron o piensas que toda su sabiduría fue exclusivamente divina? Déjalo en los comentarios, porque tu opinión enriquece este diálogo que estamos construyendo juntos. Y si estás disfrutando de este relato, no olvides darle un me gusta al video. Tu apoyo hace la diferencia para que más personas puedan descubrir estas verdades ocultas y reflexionar sobre ellas. Finalmente, si conoces a alguien que disfruta de la historia, la teología o los misterios antiguos, comparte este video con esa persona. Puede que juntos encuentren preguntas nuevas y hasta respuestas que jamás habían imaginado. En los bloques anteriores hemos recorrido teorías, lugares y posibles maestros que pudieron haber influido en Jesús, pero ahora nos adentraremos en algo aún más profundo, el impacto real de esos maestros secretos en su mensaje posterior. Porque no se trata solo de imaginar con quién pudo haber aprendido, sino de observar cómo esas enseñanzas se reflejan en sus palabras y acciones años más tarde. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, sus enseñanzas no eran únicamente mandatos religiosos. Tenían un poder transformador que iba directo al corazón. Su manera de hablar sobre el reino de Dios no era como la de los escribas que repetían normas, sino como alguien que había vivido experiencias espirituales profundas. Ese eco, esa madurez, nos lleva a pensar que sus años de juventud fueron un tiempo de formación silenciosa, de encuentros con maestros que sembraron en él principios que luego florecerían en parábolas y sermones. Un ejemplo claro es su insistencia en la pureza interior. Mientras los fariseos se obsesionaban con ritos externos, Jesús afirmaba que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Este énfasis recuerda mucho a la enseñanza de los esenios, quienes veían la corrupción del templo y buscaban una santidad interior y comunitaria. Es posible que en su juventud Jesús escuchara esas ideas y las llevara más allá, dándoles un sentido universal. Otro ejemplo es su visión de la vida eterna. Jesús no hablaba de la muerte como un final, sino como un paso hacia la plenitud. Esto guarda similitudes con las creencias egipcias sobre el alma y su destino más allá del cuerpo. Los sacerdotes del Nilo enseñaban que la existencia terrenal era una preparación, y esa misma noción aparece cuando Jesús proclama: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». ¿Acaso no es una versión sublime y transformada de esas ideas antiguas? La compasión universal también merece mención. Jesús no limitó su amor al pueblo de Israel, habló de amar incluso al enemigo. Esta enseñanza resuena con la espiritualidad oriental, que insistía en la compasión hacia todos los seres. Aunque los evangelios no registren viajes a la India,
no podemos negar que el mensaje de Jesús conecta con esa universalidad. Como si en su juventud hubiera absorbido una chispa de esa sabiduría. Y no olvidemos el concepto de la luz frente a las tinieblas. El Evangelio de Juan insiste en que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este lenguaje recuerda al dualismo persa, donde el bien y el mal estaban en constante lucha. Pudo haber encontrado Jesús maestros que hablaban de esa batalla espiritual y luego reinterpretarla desde la fe en un Dios único y cercano. Todo esto nos lleva a una conclusión poderosa. Jesús no surgió en un vacío. Fue un hombre que en su juventud se expuso a corrientes de pensamiento, a maestros silenciosos y comunidades que lo ayudaron a preparar su misión. Y cuando llegó el momento, transformó todo lo aprendido en un mensaje único, lleno de autoridad divina y fuerza humana. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál de estas posibles influencias te parece más evidente en sus enseñanzas, los esenios, Egipto, Oriente o Persia? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque será fascinante comparar lo que cada uno percibe en el mensaje de Jesús. Y si este viaje te está inspirando, no olvides darle un me gusta al video. Ese gesto sencillo ayuda a que la plataforma recomiende este contenido y que más personas se unan a esta comunidad que busca la verdad. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Todavía quedan muchas piezas del rompecabezas por explorar, y cada bloque que viene abre nuevas puertas al misterio. En este punto del viaje, ya no se trata únicamente de teorías, sino de reflexionar sobre lo que significa que Jesús haya podido recibir formación de maestros secretos en su juventud. ¿Por qué es tan relevante para nosotros hoy? Porque comprender ese periodo silencioso nos permite ver con más claridad la grandeza de su misión, un hombre profundamente humano, expuesto a diversas corrientes de pensamiento, que al mismo tiempo era el Hijo de Dios llamado a transformar el mundo. Cuando leemos los Evangelios, encontramos un mensaje que trasciende fronteras. Jesús habla del perdón sin límites, de un amor que llega incluso al enemigo, de un reino que no se limita a una nación, sino que es universal. Esa universalidad no surge de la nada. Surge de alguien que, en su juventud, probablemente fue formado por hombres que ya intuían verdades más grandes que las de sus propias culturas. Esos maestros pudieron haber sido la chispa que encendió la llama de un mensaje que después ardería en el corazón de la humanidad. Pensemos en el contexto histórico. Palestina era un cruce de caminos. Romanos, griegos, comerciantes orientales, peregrinos egipcios, todos pasaban por esas rutas. El joven Jesús no vivió aislado. Estaba en contacto con una riqueza cultural inmensa, y eso lo preparó para hablar a todos, desde campesinos hasta filósofos. Su mensaje no parecía limitado a un grupo reducido, tenía un alcance universal. Ahora, más allá de las hipótesis, lo que queda claro es que Jesús dedicó esos años a una búsqueda intensa. El silencio de la Biblia no significa inactividad, significa formación, contemplación y encuentros decisivos. Y es allí donde los maestros secretos entran en escena. Quizás nunca sepamos sus nombres, pero sus huellas están en el eco de las palabras de Jesús. Al detenernos en esta reflexión, surge una enseñanza poderosa. Incluso el Hijo de Dios en su humanidad pasó por un proceso de aprendizaje. Y si Él necesitó maestros, ¿cuánto más nosotros necesitamos rodearnos de personas sabias que nos guíen en nuestro camino? En este momento quiero invitarte a dejar en los comentarios una reflexión. ¿Quiénes han sido tus maestros en la vida? No hablo solo de profesores, sino de esas personas que marcaron tu camino con un consejo, un ejemplo o una palabra que aún resuena en tu memoria. Compartirlo puede inspirar a otros que lean tu comentario. Y si sientes que este tema merece seguir expandiéndose, no olvides darle un me gusta al video. Ese gesto ayuda a que este contenido alcance a más buscadores de respuestas en todo el mundo. Por último,
Si conoces a alguien que se ha preguntado alguna vez qué ocurrió con Jesús en esos años ocultos, comparte este video con esa persona. Puede que juntos descubran conexiones que nunca habían imaginado. Porque al final, lo importante no es solo especular dónde estuvo Jesús, sino reconocer que su grandeza radica en haber tomado lo mejor de lo humano y elevarlo a lo divino. Su mensaje fue tan poderoso porque supo hablar al corazón universal del ser humano, y eso quizás fue posible gracias a las voces silenciosas que lo acompañaron en su juventud. Hemos recorrido un largo camino en este viaje a través de los llamados años ocultos de Jesús. Nos hemos preguntado quién pudo haberlo instruido, qué maestros secretos lo habrían acompañado en su juventud, qué culturas dejaron su huella en su mensaje. Y aunque no tengamos respuestas definitivas, lo cierto es que hemos descubierto un horizonte fascinante. Jesús no surgió en un vacío, sino que en su humanidad fue formado, inspirado y moldeado antes de iniciar su misión pública. El silencio de los evangelios en esos 18 años no debe verse como un vacío estéril, sino como un terreno fértil donde crecieron semillas que después florecieron en parábolas, milagros y enseñanzas que transformaron al mundo. Los esenios con su vida austera y su esperanza en el reino, los egipcios con su visión de la eternidad y el alma, los persas con su batalla entre la luz y las tinieblas, los orientales con su compasión universal, todos estos ecos parecen resonar en las palabras de Jesús. Y sin embargo, Él los llevó más allá. No se limitó a repetir lo aprendido, sino que lo elevó a una verdad definitiva. La buena nueva de un Dios cercano, Padre de todos, cuyo amor no tiene fronteras. En esto radica el misterio. Incluso si hubo maestros secretos, ninguno de ellos fue mayor que Él. Ellos pudieron haber sembrado ideas, pero Jesús las transformó en vida. Su sabiduría no era prestada, era encarnada. Y esa es la razón por la que más de 2000 años después, seguimos hablando de Él, seguimos buscándolo, seguimos sintiendo que sus palabras son eternas. Ahora, al cerrar este viaje, me gustaría invitarte a hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué significa para ti la idea de que Jesús también aprendió de hombres? Tal vez te recuerde que la fe no está reñida con la historia, que lo divino puede manifestarse también a través de lo humano. Tal vez te inspire a valorar a esos maestros que han pasado por tu vida, sabiendo que incluso las enseñanzas más humildes pueden tener un impacto eterno. Quiero aprovechar este cierre para pedirte algo muy especial. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Cada suscripción cuenta y juntos podemos seguir formando esta comunidad de buscadores que se atreve a hacer preguntas que otros callan. Y además, te animo a que dejes un comentario diciéndonos desde qué ciudad y país estás viendo este video. Saber hasta dónde llega esta reflexión es una manera hermosa de comprobar que, igual que el mensaje de Jesús, también hoy nuestras voces viajan más allá de fronteras. Finalmente, si este video te ha tocado, si ha encendido en ti el deseo de aprender más y de seguir explorando misterios, te invito a compartirlo con al menos 2 personas cercanas. Quizás para ellos este contenido sea una luz en medio de sus propias preguntas. Porque los maestros secretos de Jesús tal vez nunca tengan nombre, pero su eco sigue vivo en cada uno de nosotros que, con humildad, buscamos la verdad. Y esa búsqueda, como la de Jesús en su juventud, es el inicio de un camino que puede cambiarlo todo.